Eres un chico gordo, ya está. Te pones camisolas, vas de negro y olvídate. ¿Se puede vestir bien siendo gordito? España es el país más fast fashionizado del mundo, uno de los más fast fashionizados del mundo. Podríamos decir que no es sano del todo, tener una talla muy grande. Yo, para dejar de estar gordo, pasé por bulimia, anorexia y consumo de sustancias. Claro, esto no funciona así. La gente piensa que es una estupidez la estética y es extremadamente importante para uno la salud mental, la estabilidad y... ¿Qué opinas de los modelos de talla grande que ahora se están introduciendo en las pasarelas, en marcas que yo te diría que no están especializadas en tallas grandes? Nosotros no somos nadie, yo, como empresa, para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. José Vidal, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eres, yo voy a decir, experto en tallas grandes. Efectivamente, yo creo que podemos decirlo vale. así. Sí. Y no solamente vamos a hablar de tallas grandes, pero vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de ropa, vamos a hablar de trucos para vestir en tallas grandes, vamos a definir un poco qué son las tallas grandes también, y muchas cosas que hay en este mundillo, pero a mí me gustaría empezar porque nos cuentes un poco pues, sobre ti, para aquellos que no te conozcan. Claro, bueno, antes que nada, muchas gracias. Y bueno, yo soy José Vidal, soy el fundador de Cool Fat Guy, que es la primera marca de moda premium para chicos de talla grande. Y bueno, mi carrera se reduce un poco, por resumirlo, en que yo he sido estilista toda la vida de moda, he trabajado en moda en diferentes sectores durante toda mi juventud y durante toda mi etapa más adulta. Y a partir de unas situaciones personales tomé la decisión de remover un poquito lo que es el mundo de las tallas grandes, ¿no? O la moda masculina en tallas grandes, que es como un nicho, un sector que estaba como un poquito abandonado hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad es que te lo he resumido bastante, pero sí, básicamente eso soy yo y a día de hoy me hago cargo completamente de toda la marca, llevo todo el tema de la dirección creativa y bueno, toda la empresa. Entiendo que esto ha venido un poco por tu propia experiencia, entiendo. ¿O por qué fue dedicarte al tema de las tallas grandes? Más allá de que lo que has comentado, de que no había ninguna marca, pero ¿de dónde nace esa necesidad o esa iniciativa? Pues yo nací siendo ya un niño gordito. Yo he sido grande toda la vida, he sido gordito toda la vida, pero en la adolescencia, sobre los 16 años, cosas así, adelgacé muchísimo, hasta tal punto de empezar a trabajar como modelo, es decir, tener un cuerpo hipernormativo, lo que se conoce como cuerpo hegemónico, perdón, y por una serie de causalidades personales, temas, problemas de salud, engordé muchísimo. Hubo una época que engordé muchísimo y recuperé un poco la figura de mi yo anterior, ¿no? De mi yo real, ¿no? Porque al final toda esa delgadez era causada por otro tipo de situaciones. Y cuando recuperé todo este volumen, dije, ostras, es que yo intento vestirme y ya he perdido mi identidad. Es decir, yo como estilista tenía una identidad muy marcada toda mi vida y el mero hecho de tener una talla de más ya me limitaba. Es decir, yo ya no me podía expresar estéticamente mi personalidad. Tenía que reducir o limitar todas mis opciones a algo muy concreto que no me identificaba. Decía, ostras, es que esto, lo mismo que me pasa a mí, le pasará a millones de personas. Entonces, inicié un poquito un proceso por varias vías. Primero, un proceso de investigación y desarrollo sobre una idea, un concepto de un producto que luego desarrollaremos, que tenía en la idea y era una necesidad que tiene el mercado y tenía el mercado hasta que le hemos puesto solución, y luego tenía un poquito que testear, ¿no? Todo esto, si era simplemente una teoría personal o habría que verificar un poco si el mercado realmente requería de este negocio, esta empresa, este proyecto. Inicié, pues yo creo que un poco como todos en la época de la pandemia, no sé si te acuerdas de la pandemia, que todo el mundo estábamos me acuerdo. locos con las redes sociales y empezó todo un poquito ahí, ¿no? Dando consejos por TikTok, YouTube e Instagram, pero más TikTok y YouTube, sobre cómo vestir, ¿no? Yo pues dado a mis conocimientos de morfología, colorimetría, etc., yo les podía dar trucos a los chicos de talla grande de cómo sacarse partido con su tipo de morfología, su colorimetría, etc. Y empezó a crecer todo de una forma muy orgánica. Y poco a poco fui testeando, ¿no? Hacía como pequeñas colecciones, cápsulas muy pequeñitas, se vendían
Y bueno, pues iba recapitalizando un poquito el proyecto, íbamos creciendo poquito a poquito y bueno, ya al final ya lo hicimos de una forma mucho más seria, ¿no? Y más estable. Me asocié con un grupo de empresas y a día de hoy estamos ya a otro nivel. A otro nivel, qué Sí, bien. sí. Pero me hablabas de que tú cuando experimentas este cambio físico y que no podías expresarte porque no encontrabas tu talla, porque no te quedaba bien o qué era lo que O pasaba. por todo. Primero porque no encontraba lo que yo buscaba. Es decir, yo las prendas que estaba acostumbrado a vestir, por varios motivos. Uno, las calidades, porque cuando ya nos íbamos a tallas grandes, la ropa de calidad no tenía, o sea, no me identificaba. De repente ya era un caballero de 70 años. Y claro, ni me gustaban esos fits, o sea, esos cortes, ni esos patrones, ni esos diseños. Y cuando tenía que ir a diseños que me sentía yo más identificado, no tenía opciones de calidad. Es decir, solamente tenía opciones de 100% poliéster y además de muy mala calidad. Entonces, claro, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago? Porque al final yo inicialmente lo que hacía era me customizaba la ropa y así empezó un poquito todo esto, ¿no? Pues ayudándoles a los demás que hicieran esto, pero al final dije, ostras, es que si no existe, pues quizá haya que inventarlo, ¿no? Y ese pensamiento fue un poquito el que lo inició todo y afortunadamente no estaba en el error o en lo equivocado, sino que afortunadamente oye, pues hemos adaptado o nos hemos... Había más personas como tú. Sí, entiendo. totalmente. De hecho, bastantes más personas como yo. Y a día de hoy somos la marca referente para para muchas personas de talla grande. ¿Qué es una persona de talla grande? ¿O cómo Pues, podríamos... ¿A partir de esto qué es muy talla se relativo, define porque una además, talla grande? Además, ya sabes que cada marca, cada tallaje es un mundo, cada marca cogemos unos tallajes, etc. Nosotros consideramos a partir de la XL o a partir de una 46, 48, que es a partir de donde en una tienda normativa ya no puedes comprarte ropa. Es decir, si tienes una 2XL, independientemente del volumen inclusive, porque muchas personas, incluso yo personalmente, cuando he estado muy delgadito, yo siempre he tenido tallas muy grandes porque soy una persona grande y al final, conforme tengo distribuido los volúmenes, pues a lo mejor pantalones no me podía comprar en ciertas marcas porque no me cerraban bien o porque, pues bueno, por lo que sea. Bueno, Y es que hay marcas que en realidad, sobre todo los fast fashion e incluso los no tan fast fashion, que te hacen tallas pues que van a lo mejor incluso a veces SML y acaban en la XL. Esto es una decisión comercial de ellos, se puede discutir o no, pero sí que es verdad que hay muchas marcas que limitan, y te hablo incluso personalmente, nosotros estamos limitados en este sentido de hasta la XXL y a veces nos piden tallas más grandes, pero yo les digo, oye, nosotros no estamos especializados en tallas grandes. Lo siento mucho, a mí personalmente yo tengo una talla muy pequeña de pantalones y uso una 38 y hay marcas que no hacen una 38. Y yo hay marcas a las que no puedo comprarme pantalones. Es que nos pasa un poquito lo mismo y al final por ambos extremos, ¿no? O sea, al final la industria ha decidido que esto y esto es donde tienen que estar todo el mundo y es que todo el mundo no está entre esto y esto. Es que hacia aquí y hacia aquí habemos muchos otros, tanto por una parte como por otra. Entonces, ¿por qué no vamos a tener las mismas opciones? Entonces, bueno, pues si no existen, se crean. Si es que al final es un poco lo que tenemos que hacer. Volviendo un poco a qué es una talla grande, digamos que si alguien utiliza una XXL, ya podría decir que usa una talla grande o... Mira, yo es que esto... nosotros Luego depende de cada marca, cada tallaje, sí. cada cosa, ¿no? Pero... Podría decirse, por supuesto que podría decirse, porque al final una 2XL ya es la talla más grande dentro de las tallas de las marcas que a lo mejor pueden tener unas tallas más normativas, que a mí la palabra normativa me destroza, pero bueno. Y sí, por supuesto, una 2XL podría ser. Yo al final soy una persona y nosotros en Cool Fat Guy, por ejemplo, llevamos muy abanderados el tema de uno, eliminar el concepto de tallas grandes y reapropiarnos un poquito más del término gordo para nosotros. De hecho, yo siempre les llamo gordis porque al final es que es algo que creo que se ha utilizado durante muchísimos años de una forma muy peyorativa e incluso muchas personas cuando hablan conmigo les sienta mal o les sabe mal como decirme la palabra por si a mí me va a sentir mal. Digo, o sea, es que al final nosotros estamos gordos, es que no pasa nada, absolutamente nada. Es que al final nosotros lo que queremos es reapropiarnos
de un término y que ya no vuelva a ser tan ofensivo, sino simplemente es un término, un adjetivo calificativo, que lo que está haciendo es determinar lo que nosotros somos y que estamos, oye, pues ciertamente orgullosos. Mira, unos estarán de una forma, otros de otra, nosotros estamos de esta y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Y nosotros el tema de las tallas grandes, para nosotros son tallas normales. Para nosotros son las normativas, para los demás eran grandes. Vale, ¿se puede vestir bien siendo gordito? Sí, claro que sí, sí, totalmente. Sí que es cierto que te va a costar más. Te va a costar más tiempo, diría yo, de investigación, de conocerte muy bien y de conocer ya no solamente lo que te gusta, que también. O sea, yo siempre digo que tener tu personalidad definida es clave. Sí, eso es lo más importante. Lo más importante para tener un buen armario. O sea, al final las personas que van un poco titubeando tienen un armario que es para tirarlo a la basura. Pero tener una personalidad definida es muy importante y conocerte tú a ti mismo y a tus necesidades va a ser primordial para que a largo plazo, y esto parece un poco lógico o poco lógico, vayas a ahorrar dinero. Porque si eres consciente de tus necesidades e inviertes en productos que vayan a ser longevos en el tiempo, que vayan a ser duraderos, que sean unas calidades buenas o mínimamente aceptables o tolerables. Y con todo esto que estamos comentando, de tener muy clara tu personalidad y hacia dónde tú vas, qué quieres transmitir. A mí lo que quieres transmitir me parece bastante más importante inclusive. Te da las claves para saber elegir, y sí que es verdad que a lo mejor tienes que hacer un poquito más de research, pero te puedes vestir bien. Todo el mundo se puede vestir bien si quiere. Si quiere. Al final también, claro, es una cuestión de actitud, de empeño, de dedicación. Si nos tuvieses que dar 3 consejos para alguien que tiene sobrepeso y quiere vestirse bien, ya sé que es muy generalista esto, sí, pero ¿podemos resumirlo en 3, 4 consejos? Sí, lo primero que yo antes, al principio todo el proyecto también inició un poco dando asesorías personales a los chicos de talla grande o a mis gordis y siempre les decía un poco lo mismo y es un poco lo que estábamos hablando. Primero, conócete, o sea, tienes que tener claro quién eres, de verdad. ¿Qué música te gusta? Y de verdad que hay gente que dice, ¿qué tiene que ver la música que me gusta con lo que me pongo? Tiene que ver muchísimo. Sí. Tiene que ver muchísimo. ¿Con quién frecuentas o qué tipo de bares vas a comer, a cenar? Si vas a comer, a cenar o no, ¿qué tipo de vida tienes? Para entender la funcionalidad que van a tener esas prendas. Es decir, no es lo mismo una persona que va 3 veces al mes a la ópera o al teatro que una persona que va todos los fines de semana a una discoteca. Obviamente no van a tener las mismas necesidades. Por ende, no van a consumir de la misma forma. Igual, claro. Exacto. Entonces, primero, ten claro quién eres tú. O sea, antes de comprar nada, es más un trabajo interno, de conocerte y una de las cosas que yo tenía mucho y que me hacía muchas asesorías eran los chicos que estaban como en este cambio de edad, que de repente ya empiezas a tener trabajos más formales, te ascienden y tú eres muy joven, no sabes cómo tienes que vestir en este tipo de situaciones y tal. Entonces, también ten claro para qué vas a utilizar la ropa y cuáles son tus necesidades. Por una parte, quién eres. Por otra parte, lo que quieres transmitir o lo que necesitas transmitir. Porque por mucho que queramos, yo voy al trabajo como quiero, bueno. Depende del trabajo. Bueno, esto hoy en día tampoco funciona así, pero bueno, sí. Y esto por una parte. Y luego conoce tu cuerpo. O sea, el hecho de que sepas lo que te queda bien y lo que no, por mucho que cada uno se pone lo que... Por supuesto, cada uno que se ponga lo que quiera. Si quieres sacarle provecho a tu armario, conócete. O sea, conócete. O sea, sé consciente de que, oye, tus volúmenes se van a las caderas. Tienes que compensarlo de esta forma. Te va a quedar mejor este tipo de cortes más que estos. Este tipo de detallitos son las cosas que inicialmente parecen imperceptibles o para las personas que a lo mejor no tienen esa sensibilidad creen que son imperceptibles, pero son estos típicos detalles o pequeños detalles que el otro lo sabe apreciar. O sea, yo recuerdo que cuando hacíamos los pequeños cambios en los armarios de las asesorías que teníamos, me lo decía, es que me he vestido como tú me has dicho, y todo el mundo me decía lo guapo que iba. O sea, todo el mundo tenía como un complemento, ¿no? Como un cumplido para darles. Claro, es que al final son cosas que la gente no sabe el por qué, pero se ve mejor. Entonces es 4 claves, que tampoco hay que ser muy experto, pero 4 claves de decir, oye, esto a mí no me va a sentar bien, esto a mí sí. Pues teniendo en cuenta como estas cosas del quién soy,
qué quiero transmitir y cómo soy, a partir de ahí creo que es un poco... Y diviértete. O sea, también dentro de todo esto... hay que experimentar también, claro, sí, totalmente. Lograr justamente el primer objetivo que tú decías de quién eres. Muchas veces uno, porque piense que yo soy así, o me gusta ir a la ópera o a la discoteca, o me gusta el rock... Luego es cuando te pones a lo mejor una chupa de cuero y dices, hostia, pues no me veo, o sí me veo, o lo que sea, ¿no? Porque luego también hay muchos juicios que uno puede tener. Pero sí que se suelen utilizar, digamos, como un poco genéricos, te diría, lo típico de, oye, si tienes sobrepeso, si eres una talla grande, tienes que usar líneas verticales, se suele decir. ¿Crees que eso vale? ¿Crees Mira, que eso...? Al final sí que es cierto, o sea, todo tiene una base, pero a mí me seca un poco. Cuando digo me seca, que es que me... ¿Qué quiere decir? Que entonces todos los gordos vamos a tener que ir con líneas verticales. De hecho, nosotros lanzamos una marinera con líneas horizontales. Y además es que queda fenomenal. No siempre es así. Es decir, sí que es verdad que si tú tienes tendencia a construir una verticalidad en el total look, en todo el outfit, te va a beneficiar. Pero a lo mejor si eres un chico excesivamente algo, no necesariamente vas a tener el porqué. Es decir, hay muchísimos matices, muchísimos matices. Entonces... dar unos consejos tan concretos a una masa grande de personas es que no le va a sentar bien a todos. Es que a lo mejor 5 centímetros más de alto puede cambiar mucho, independientemente de tu talla. Puede cambiar mucho el consejo que te vaya a dar. Entonces yo creo que es algo más... Sí que es verdad que, por supuesto, si tú potencias las verticales, pero no por los estampados per se, sino, por ejemplo, pues no lo sé, con los colores, haciendo color blocking y ciertas verticalidades con los colores en pop-up en vertical, pues te va a beneficiar, pero no tienen por qué ser todos siempre verticales en absoluto. En absoluto. Hombre, también se habla, y esto es otra generalización, ¿no? Pero además de la verticalidad, la parte de la capa de superior para dar más volumen a la zona de los hombros. No sé si eso es también una ley universal de estas que se dicen en todas partes. Sí, es otra ley universal porque eso solamente aplica para las personas que acumulamos el volumen en la zona inferior del cuerpo. Por ejemplo, a mí eso me viene fenomenal, ¿vale? Porque yo tengo el tren inferior mucho más con más volumen que el tren superior. Pero en contrapartida, un triángulo de manual. Triángulo de manual. Pero, por ejemplo, en contrapartida, triángulo invertido, que son los hombres que tienen una espalda muy ancha, claro, a ese hombre tú le potencias esto y, claro, lo estás matando. Entonces, claro, depende de la morfología, vas a tener que potenciar unas formas u otras, o los colores, o los tejidos, inclusive hay tejidos que, pues igual a lo mejor en la zona superior no, pero en la zona inferior sí, dependiendo de las piernas también, si eres... Hay mucho chico de talla grande con las piernas muy finas, es decir, es que hay muchos factores como para única y exclusivamente, claro, solamente uno, es como... Sí que hay, digamos, y esto es un estereotipo, pero el típico americano gordo, que es el que va con una camisa estampada y unos pantalones tipo cortos, tipo todo muy deportivo. ¿Qué te dice ese look a ti? A mí me dice que todo está bien. Si esa persona, y de verdad que es que para mí es así, si la persona está ok con ese look, todo fenómeno. Yo voy a llevarlo, mis gustos personales son otros, pero yo no implanto mis gustos personales a los demás, de la misma forma que los demás no la implantan en mí. Sí que es verdad que lo que nosotros intentamos, o lo que yo intento siempre, es que el chico de talla grande, y es el trabajo que hemos hecho durante estos años con todo el tema en redes y el contenido y las asesorías, es que empiecen a tenerse más estima estética. Porque hasta el momento o hasta ahora era como, eres un chico gordo, ya está. Te pones camisolas, vas de negro y olvídate. Como mucho, algún estampado rockero y camisa de cuadros. Y olvídate, y ahí no tienes que salir. Claro, no, nosotros lo que hemos hecho es decir, oye, si eso es lo que te gusta, fenómeno. Sigue así. Pero hay un abanico, ¿eh? Y esto también está para ti si quieres. Entonces, a partir de ahí han habido muchos que han dicho, ostras, pues voy a probar. Incluso tengo historias de hechos que hablé con este chico ayer. Tengo clientes que al final, clientes que son amigos ya, porque es que están cobrándolo todo y todos los días y ya tenemos mucho contacto y por redes etc. Y casos de personas que inicialmente han iniciado estéticamente cuidando más esa parte estética y se ha traducido, se ha trasladado a su vida personal. Es decir, el hecho de iniciar ese cambio estético y de verse mejor estéticamente ha hecho un cierto clic que ha hecho que su vida personal vaya mejorando o
o vaya cambiando ciertos hábitos, se vaya animando. Es decir, la gente piensa que es una tontería, no sé si puedo decir estupidez aquí, pero voy a decir que estupidez. La gente piensa que es una estupidez la estética y es extremadamente importante para uno la salud mental, la estabilidad y iniciar un cambio, y sobre todo todas las personas que suelen tener cambios fuertes, en la estética se suele notar. Y creo que los hombres debemos de empezar a tener un poquito más de estima. Hay muchos hombres que la tienen, ¿eh? Pero, por ejemplo, en mi mercado no era tanto así. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado es eso, el decir, oye, que te puedes, ¿sabes? Que te puedes gustar, ¿sabes? Que te puedes ver y decir, hostia, es que hoy estoy guapo, ¿sabes? Te puedes ver más favorecido, totalmente. que al final la ropa, el efecto visual que te genera Totalmente. puede ser muy significativo. Totalmente. Sí. ¿En qué se diferencia? Porque, claro, estamos hablando aquí, a lo mejor alguien piensa, bueno, pues la talla grande es solamente una triple 4XL, que a lo mejor en alguna marca es verdad que es así, que al final hay marcas, o digamos, pues no sé, cualquier marca que sí haga una 3 o 4XL, no significa que estén especializados, ¿verdad?, en tallas grandes. ¿En qué se diferencia, digamos, un pantalón de talla grande especializado de un pantalón grande sin más? Mira, es que justo ahora mismo en la reunión que te acabo de decir, que te acabo de tener, hemos tenido esta discusión. Todas las marcas de tallas grandes que tienen tallas grandes, son marcas normativas o comerciales que amplían su tallaje y el problema que existe es que lo que hacen es aumentar centímetros de escalado. ¿Sabes que escalamos? Aumentamos centímetros. Claro, esto no funciona así. Esto no funciona así. O sea, un cuerpo de talla grande hay que entenderlo. Y hay que verlo, hay que tocarlo, hay que tener... Yo digo hay que tenerlo porque, claro, yo sé, claro, y yo sé lo que molesta, lo que no te gusta que te pase. Entonces, claro, cuando tienes esa experiencia de primera mano y la posibilidad y la oportunidad, que para mí es una oportunidad de tener una comunicación bidireccional con tu cliente y entenderlo, puedes hacer mejoras que solucionen o solventen esos problemas. Por ejemplo, en el tema del pantalón, por ser más concretos, nosotros hemos patentado, de hecho, el patrón Low V-Fit, que por resumirlo muchísimo, es un patrón que mejora tres puntos clave. El primero es, ya sabes que uno de los topicazos más grandes que todo el mundo podrá imaginarse es el típico fontanero que se agacha y se le ve la hucha, ¿no? Que normalmente se suele... exacto, algo así. Pues claro, lo que nosotros hemos hecho ha sido, por reducirlo, subir el tiro trasero y en contrapartida, una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho y que nunca entendía es que habían ciertos tipos de pantalones que a mí no me gustaba llevarlos por encima de la barriga. Es decir, no a todos los chicos de talla grande nos gusta llevar el tiro alto. Dependiendo de qué prendas, si es un pantalón de vestir, pues quizás sí. Pero hay otro tipo de pantalones que yo no tenía la necesidad de llevar un tiro alto, me veía un poquito como Julián Muñoz, ¿no? Me veía obligado a tener un pantalón por aquí arriba, me veía muchísimo más desfavorecido, me tocaba bajármelo por debajo, me generaba un exceso de tejido, me tocaba darle la vuelta a la cintura, bueno, unos desastres. Entonces lo que hicimos también fue un poquito eso, evidenciar una V muy marcada y hacer un tiro frontal más corto de lo común para que se adapte por debajo de la barriga, para que tú puedas llevarlo por debajo de la barriga y estéticamente no te genere ninguna bolsa ni nada, te acople como debería, por ejemplo, en un vaquero, que te tiene que quedar acoplado. Y la parte trasera, al tenerla más alto, te va a acoplar. También es cóncavo, el tiro trasero es cóncavo, con lo que recogemos el culete para que cuando nos agachemos nos ayude a que no se nos vea tanto el culete o la hucha. Y luego una de las cosas que es bastante simple, que en sastrería se ha hecho mucho siempre, pero que en producción no tanto, o sea, algunas marcas sí, pero no tanto, es el tema de las tijeras, ¿no? O sea, el tema del refuerzo interior. Para que el roce Exacto, que es algo que ya no es simplemente chicos de talla grande, que es que muchos hombres sufren de esto. Yo lo digo sufrimos porque yo es que sufro un montón de eso. Pero sí que es cierto que dijimos, ostras, es que te vas a comprar un pantalón vaquero y a mí en concreto es que me duraban 3 meses y iba pantalón vaquero cada trimestre y es que no tenía sentido y todos por el mismo sitio rotos, agujeros. Entonces lo que hicimos fue pues hacerlo ya en producción, en mass production y nada, tiene un refuerzo doble tejido, es un tejido que es un pelín más resistente que el exterior y es dúctil, con lo cual tú no notas que llevas un exceso, tú no notas ninguna capa, ni se ve en el pantalón, pero claro,
genera esa seguridad, ¿no? De tener un producto pues más longevo, que si por el roce va a generar algún tipo de fricción, de rozadura, etc., tú vas a tener, digamos que un parche interno para que no se te quede al descubierto nada y que no vayas por ahí con unos agujeros que, ¿sabes? Yo incluso te diría que el tema de los pantalones, no hace falta llegar a tener una talla grande para ese punto que me comentas de la tripa y a ver qué hago con el tiro. Yo esto lo veo mucho en medidas, sobre todo, que claro, me vienen con un pantalón y yo ya le veo que el tiro le sobra mucho y está empezando a echar tripita. Sí. Y ahí es el punto en el que yo le digo, ¿dónde quieres llevar los pantalones? Porque ahí hay que decidir. Y yo en medida, por ejemplo, yo sé que le puedo quitar todo el tiro que quiera de la parte delantera y la adaptamos para que esté debajo de la tripa. El tema es que, claro, está muchas veces en ese punto medio que a lo mejor todavía no han asumido que tienen tripita y ni quieren el de arriba, que yo les digo de todas formas que es más cómodo, ahora podemos hablar de eso, o no, o porque yo personalmente creo que además cuando hacemos medida para un formal llevar tirantes es mucho más cómodo, pero la gente como que no quiere ni arriba ni abajo, se quedan como y lo quieren llevar en el medio y todavía les sobra, y yo ahí digo, yo no sé si eso será habitual de todas formas un poco en el sector. ¿Qué opinas del pantalón de tiro alto con tirantes? Porque yo, en teoría, yo nunca lo he experimentado, efectivamente, como te digo, tengo una 38 de cintura, pero en teoría tiene que ser mucho más cómodo llevar el pantalón alto, otra cosa es que te guste o no, y llevar tirantes que te sujetan desde arriba. No sé si tú lo has probado. Ni lo he probado ni lo probaré. Es algo que me niego. Me gusta, o sea, puedo llegar a llevar tiro alto, me gusta. Pero soy más de cinturón. O sea, a mí sé que es más cómodo los tirantes. De hecho, recuerdo una reunión que tuve. Últimamente tengo muchas reuniones. Y una reunión que tuve con un hombre que él era de talla grande y era muy clásico y él los tirantes no se los quitaba y era... A mí los tirantes, además, creo que quizás una inquina personal. No sé si recuerdas que en los 2000 poco... se puso de moda los tirantes, que de repente la gente llevaba tirantes con vaqueros. Los llevaban con los clips y tal, o sea, era como... Exacto. Incluso a veces hacia el cholismo un poco mezclado, una cosa así 100%. Y les tengo como... No, o sea, tirantes no es mi... No. Yo antes llevaría cinturón, pero sí que es verdad que lo que haría sería ajustarme bien el pantalón. Yo soy muy pro sastres. O sea, y además es un concepto que de verdad que no debe de dejar de existir. O sea, de verdad, la gente no debe de dejar de ir al sastre del barrio o a la composturera, no sé cómo se llama aquí, pero la típica persona que tienes cerca de casa, de barrio, que tiene su taller en su casita, que te arregla los pantalones... Yo creo que para todos los hombres, en realidad, no solamente para los talla grande, pero al final, cuando tú compras un producto de producción, están trazados en un patrón que es un poco una media. No todo el mundo tenemos los mismos cuerpos. Entonces, adaptar esos patrones a ti, sobre todo cuando hablamos de un traje o algo más así, si no tienes la capacidad de poder hacértelo en sastrería, que sería lo ideal, pero bueno, no todo el mundo puede, pues oye, si te has comprado un pantalón, no lo sé, de 100 euros, 150 euros, que sabes que a lo mejor tienes un cuerpo un pelín más, que necesita más atención que los otros cuerpos, quizá el coger, irte tú y ese pantalón y que te lo toman 4 pincitas donde te las tienen que poner y te lo ajustan, creo que es más acertado. Y yo soy muy pro eso. O sea, soy muy pro de que la gente encuentre su costurera de confianza o su como lo queramos llamar, de confianza, que además es muy barato. O sea, de verdad que es muy barato. La gente, si realmente supiera el valor que le aporta la prenda, eso sí, y lo barato que es que estaría todo el mundo arreglándose la ropa. Pero creo que es un proceso que se ha perdido en el tiempo, que era muy común. Totalmente. Y se ha perdido en el tiempo. A mí me da mucha pena porque a mí me encanta. O sea, yo sería de comprarme el pantalón y arreglármelo. Y sí que llevaría talla alto. De hecho, estoy pensando en hacer algo así. Sí. Hombre, yo te digo, los tirantes, ya sé que no te gustan, me lo has dicho, pero en una chaqueta o no llevas un traje, no se ven los tirantes. Entonces yo sé que culturalmente hay gente que puede asociar tirantes a señor mayor, o esto de los 2000 no me había dicho nadie todavía, pero bueno, también puede ser que esté por ahí en el inconsciente de la gente. Pero claro, los tirantes también es muy financiero, es muy de abogado, de muchas cosas,
pero en realidad la comodidad que te da un tirante difícilmente la vas a encontrar en un cinturón. Otra cosa es que ya por preferencia visual a uno diga, oye, yo me gusta el cinturón. Hablemos ahora de, yo creo que una de las cosas que también me he encontrado haciendo justamente medida es las camisas. No sé si vosotros hacéis camisas, pero ¿cómo tiene que ser una camisa de talla grande? Pues mira, te digo vamos a ello porque llevamos tiempo prototipando. Porque al final lo que nuestra marca ofrece son soluciones a los problemas. Entonces, las soluciones no siempre son sencillas. Nosotros, por ejemplo, el tema del patrón Low Fit, tardamos 4 años desde el primer día que empezamos con todo el proyecto hasta que se hizo realidad, porque es complejo trazar una medida, sobre todo para solucionar un problema. Entonces, hay varios problemas y dependiendo de la morfología, tienen el problema más acentuado o menos, o tienen un tipo de problema u otro. Entonces, claro, es complejo. Estamos probando ciertas técnicas diferentes a lo que hasta ahora, porque hasta ahora mayoritariamente las camiserías lo que hacen es hacer detrás una placa, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un sobreexceso de tejido, por si tienes un poquito de tal, te lo. Pero claro, si no te queda bien de un sitio, te queda bien de otro. El largo no es lo mismo el largo frontal que el largo trasero. Es muy complejo. Luego también hay que entender qué tipo de camisería, si es una camisería más clásica o si es algo más urbano. Es decir, estamos ahí un poco como. Hay muchos factores. Muchos. Pero bueno, lo positivo es que por lo menos habemos personas o empresas que estamos pensando en ello, estamos trabajando en ello. Y que al final es como todo, nunca vas a poder tener contacto a todo el mundo, pero por lo menos en la gran mayoría poder solventar algunos problemitas que sí que existen. Una vez más, las camisas, por ejemplo, camiserías, es algo que considero que se debe arreglar. O sea, es que, de verdad, cuando hablamos ya de algo más clásico, de un traje, de algo, de verdad que considero que se debe arreglar. Por ejemplo, ¿tú cómo dirías que te tiene que quedar a ti una camisa? Porque justamente teniendo un triángulo, pues en la zona de los hombros, para que encaje con la zona inferior, y eso que te puedo decir sin que sea como peloteo, pero estás bastante bien. Porque me sé vestir. Pero mira, yo por ejemplo lo que necesito es que tenga cierta estructura el tejido para que el tema del hombro se me acentúe un pelín más, porque si son hombros muy caídos o tejidos muy dúctiles, muy livianos, se me acentúa mucho el hombro muy finito, entonces necesito que tenga cierta estructura. Obvio, necesito que tenga un pelín de... Y no tiene por qué tener elastano, porque hay ciertos tejidos que te pueden dar cierta movilidad y no tiene por qué llevar elastán, pero sí que es cierto que necesitamos tejidos que tengan cierta movilidad. Y mi idílico sería añadirme hombreras 100%, pero está en camisa 100%. De hecho, yo soy muy fan de las sombreras, tengo muchas ganas de que se pongan de moda real, o sea, porque están como muy tímidos en ciertos núcleos y tal. O sea, necesito, por favor, que se pongan de moda las sombreras. Y cuellos, para mí el cuello es muy importante. Si yo no tengo un cuello bien estructurado, me descompensa. A mí el cuello se nota mucho. Entonces yo sí que necesito un cuello grande y estructurado. No necesito que se mantenga en su sitio. No, exacto. Porque al final el ojo te va hacia esa zona y eliminamos un poquito la atención de las zonas que no precisan tanta atención. Pero, por ejemplo, ¿alargaríamos los hombros en tu caso para que vayan un poquito y disimular la parte de la tripa? Si lleva estructura, es decir, si tenemos la posibilidad de añadir un pelincito de algo, sí, alargaría un pelín, porque así lo que hacemos es compensar, ¿no? Si tenemos un volumen así, necesitamos compensarlo así. Entonces sí, sería lo perfecto. De hecho, es que ojalá se ponga de moda las sombreras hasta allá, te lo digo. Y hablando de la parte superior, camisetas, que creo que vosotros además hacéis. ¿Qué tiene que tener una camiseta para ser una buena camiseta de talla grande? Buena pregunta. Tiene que estar muy bien construida. Tiene que ser un tejido. El tejido es muy importante en las camisetas. Tejidos nobles 100%. Yo cuando entro a hacer research, ¿no? Cuando entro a investigar otras marcas y a ver qué están haciendo, y veo que te ponen un
70% poliéster para un chico de talla grande, es que lo estás condenando a la incomodidad, al calor, al sudor. El tejido es muy importante. Nosotros lo que hacemos es otra de las tecnologías que implementamos, que es la tecnología non-stick, que lo que hace es, por cómo está entramado el tejido, favorece las corrientes internas y es un tejido muy fresco. Ahí tengo una, te lo voy a enseñar ahora para que la veas. Es un tejido muy fresco a pesar de ser heavyweight. Tiene 270 GSM, aproximadamente. 270 gramos. Entre 260 y pico, 270. Pero cuando la veas, o sea, no lo parece, ¿eh? Parece mantequilla. Es muy suave y es elástico. Por lo que te decía antes, que no todos los tejidos, dependiendo de la calidad de la fibra, de cómo esté construido, puede tener más o menos movilidad. En este caso tiene movilidad, es extremadamente suave y es fresco. Entonces es una de las cosas que nosotros necesitamos y, por supuesto, mucha atención en las costuras, en los cuellos reforzados, en dobles, por ejemplo, nosotros hacemos cadeneta, en lo que es el tema de los hombros, para que también tengan cierta estructurita, para que no sean muy finitos. Es decir, tiene que tener resistencia y uno de los añadidos que nosotros tenemos es que nuestro tejido reduce el efecto pegado hasta en un 60%. Que esto, O sea, para que nosotros, no se pega la piel. hasta en un 60%. Vale. Es decir, que no se pega, porque al final, si estás en Sevilla a 40 grados bajo el sol, Sí. pues tampoco hacemos milagros. Sí, bueno, ahí incluso desnudo pasas calor. Claro. O sea, ahí da igual. Pero sí que es cierto, y de hecho es algo que nos dicen todos nuestros clientes, que de hecho es nuestro producto de entrada, ¿eh? O sea, ya sabes que todas las marcas tenemos como un producto de entrada y las camisetas son nuestro producto de entrada. Ha sido nuestro bestseller, nuestros primeros sold outs, la verdad es que han sido y son todo un éxito. Y es verdad que nosotros tenemos una cosa, que es que siempre nos estamos tirando de las camisetas para que no se te pegue la barriga, para que cuando te sientes no se te enganche el Michelin y tal, y con nuestras camisetas esto lo hemos reducido. Entonces es algo que nuestros clientes lo agradecen muchísimo, porque tienen una cierta estructura como para que no se te pegue el cuerpo, pero son frescas y muy cómodas. No sé qué le vas a ver ahora. La camiseta, ¿por dentro o por fuera? Dependerá de cada uno, pero... Depende de cada uno. Yo, por ejemplo, si te gusta llevar el tiro alto, yo te aconsejo que por dentro, por supuesto. Y dependiendo de tu look, por dentro. Yo, por ejemplo, que los veranos soy un poco más... Digamos relajado. que en invierno como que me hago un poquito más formal y en verano me hago un poquito más rabero, ¿no? O sea, me hago un poquito más streetwear. Y en verano estoy como muy por fuera porque no quiero... Pero depende incluso del día, como comentabas antes. Yo soy una persona que tengo muchas identidades dentro de la misma y de repente tengo días que me apetece ser un vagabundo y visto como un vagabundo y hay días que soy el hombre más elegante del mundo y visto como el hombre más elegante del mundo. Y depende de cada persona. De cada día y de cada momento, claro. Sí. Pero yo te lo decía también por el hecho de que si hay bastante tripita, ¿no? La parte de la camiseta puede luego, como el largo, no sé hasta qué punto ahí, claro, dependerá de cada uno. Y depende de lo alto que seas, depende del pantalón que lleves. El vuelo que tenga después de la tripa, ¿no? Depende cómo te quede el hombro, depende de los pantalones que lleves. Es que Mil cosas. Depende de muchos factores. ¿Por qué crees que hoy en día existen marcas como la tuya? ¿Han existido antes? Como la mía, no. Han existido marcas de tallas grandes. No específicamente para hombre de talla grande, única y exclusivamente. Y bajo ningún concepto con nuestro ADN de marca, jamás. Pero sí que han existido, por supuesto, marcas que hacen tallas grandes o de tallas grandes. ¿Qué me estabas preguntando que se me ha ido? Sí, ¿por qué existe una marca como la tuya? Pues porque no estaba. Porque no estaba. O sea, primero porque lo que te comentaba, ¿no? Que yo consideraba que había una necesidad en el mercado que nadie la estaba cubriendo y que me tocaba a mí cubrirmela a mí. Y yo dije, ostras, es que yo tengo las habilidades y la capacidad de poder hacer esto, ¿no? Yo puedo coger una prenda, me la puedo customizar o me puedo arreglar, no lo sé, cualquier cosa y la puedo hacer mía. Pero el 98% de los hombres no. Y más en el 2025 que estamos. Hoy en día poca gente... Hoy en día la gente joven sí que es verdad que coge más la máquina de coser, pero mi generación no es una generación que nos identifiquemos por haber aprendido a un poquito de compostura. Y dije, ostras, es que igual esto necesita... Y sí, la verdad es que sí. Y muy bien.
La sección de tallas grandes del Corte Inglés, ¿qué dirías de ella? Me parece muy, muy buena sección y muy necesaria. Y lo digo de verdad, ¿eh? No es ironía. Me parece que el Corte Inglés es uno de los pocos lugares físicos donde una persona de talla grande sabe que puede ir con calma. Porque uno de los problemas que tenemos algunos chicos, o por ejemplo, cuando estás en una talla que todavía no eres grande del todo, que sabes que no vas a encontrar, y vas a las tiendas que quizá puede ser que haya talla para ti y te encuentres con el no, encontrarte con el no es complicado. Es complicado entrar en un sitio que crees que puedes encontrar y que no encuentres. Y por lo menos el Corte Inglés es un espacio seguro. Es un espacio seguro donde sabes que vas a encontrar, por supuesto, ellos tienen sus marcas propias que no tienen nada que ver con lo nuestro y que yo respeto profundamente porque yo he vestido muchísimo el Corte Inglés y gracias a ellos pues yo me compraba la ropa allí y me la hacía mía, que era un poquito lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo no me identificaba con eso, pero eso era mi base para poder customizar. Exacto. Entonces creo que es muy necesario y que espero que siga toda la vida. Pero lo digo sinceramente porque es que no tenemos sitios. Un chico de talla grande, ¿dónde se va a comprar ropa? Claro, ¿Dónde? Si no va al Corte Inglés no puede ir a ningún otro sitio. Ahora se puede quedar en casa, puede entrar en coolfatguy.com y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Eso también. Eso también. Pero no tiene puntos físicos. De hecho, yo que cuando era mi época adolescente y empecé a vestir bien, por así decirlo, iba mucho a los outlets del Corte Inglés y llegaba mucha ropa de tallas grandes a los outlets. De hecho, normalmente yo, que encima uso una talla más pequeña, era como grande, gigante, gigante, grande, grande. Y a veces incluso veías como una etiqueta, Ralph Lauren, no sé qué, lo ibas a sacar y vaya. ¿Se vende o no se? Yo sé que tu marca va y funciona, pero ¿crees que las marcas generalmente no hacen muchas tallas grandes porque no venden? No vamos a negar que el mayor volumen de venta no están tallas grandes. O sea, decir eso sería equivocarse. ¿Por qué? Porque las tallas grandes se han limitado mucho en sus diseños. Ahora estamos viviendo en un momento donde ya no única y exclusivamente por el momento sociocultural que vivimos, sino el momento especie, estamos creciendo como especie a nivel volumétrico. Es decir, los jóvenes de hoy en día no tienen nada que ver con los jóvenes de hace 20 años. Son mucho más altos y son mucho más grandes. La sociedad está creciendo. ¿Qué pasa? Que esa demanda, esa nueva necesidad genera otro tipo de demanda que no estaba cubierta. Por eso nosotros tenemos cabida. Porque marcas más clásicas o las marcas que hacían producciones de talla grande se limitaban a hacer cosas muy concretas y no se arriesgaban a tomar el riesgo que tomamos nosotros. Y ahí es donde estaba la clave, en tomar ese riesgo. Entonces, al final, nosotros lo que hemos hecho ha sido identificar ese nicho de mercado, identificar esa necesidad que todo el mundo decía. Era por eso quizá veías tanto de tallas grandes en el outlet. Porque al final, yo iba al Corte Inglés y yo, por ejemplo, porque me lo customizaba, pero a lo mejor todas esas que tú veías en el outlet era de la gente que iba y no le gustaba. Porque al final no se sienten identificados. Es que un chico de 25, 30, 35 años no es un hombre de 70. Claro. Y no tiene los mismos gustos. Entonces, claro, limitar una producción a un público tan concreto, bueno, fenomenal para ese público, pero claro, al final vamos a entrar otros a ofrecerle el producto al todo el resto que vosotros no lo estáis haciendo. Además, podríamos decir que el Corte Inglés además se limita un poco al público más mayor. Sí, yo sí, diría. sí, O sea, es 100% más enfocado ahí. Ellos tienen touch y tal, y sí, está más clásico. Tú como experto en tallas grandes, ¿nos podrías decir qué te parece cómo vestía Ibai? Porque supongo que sabrás que ahora Ibai ha experimentado un cambio físico importante, aunque yo creo que sigue siendo una talla grande, pero ¿dirías que viste o vestía bien? A mí personalmente su estilo nunca me ha gustado, pero eso es algo muy personal, es decir, yo no puedo jugar si viste o no bien, si a él le gusta, fenomenal. Sí que es verdad que yo, por ponerte un ejemplo muy concreto, cuando doy las campanadas, me supo fatal porque nadie lo asesoró bien, es decir, según tengo entendido, creo que le ofrecieron la ropa de unas marcas
Y estaba guapo, porque estaba guapo, pero a mí hay una cosa que me molesta muchísimo y es cuando vas de negro, las tonalidades del negro. Es decir, si el negro va a cambiar de tonalidad, porque ya sabemos que en negros hay cientos de tonos de negros. O sea, no hay para encontrar dos negros iguales es muy complejo. Y a mí el hecho que llevara la camisa con un tejido específico de un negro con creo que era terciopelo, si no me equivoco mal, el traje, creo, de otro negro, me hacía muchísimo ruido. Entonces, son esos pequeños detalles que a lo mejor o cambias de color la camisa o cambias de tejido, aunque sea el mismo color, pero son pequeños detalles que te hacen verte mejor y que nadie le dijera, oye, y quizá a lo mejor si lo haces así vas a estar mejor o que le asesoraran mejor, se hubiera visto mucho más todavía. Considero que estaba guapo, sí que es verdad que no es a lo mejor lo que yo hubiera seleccionado, pero no considero que vista mal. Es decir, al final cada uno tenemos unos gustos, yo creo que él tendrá los suyos. Sí que es verdad que ahora entiendo, y esto estoy lucubrando un poquito, que se animará a probar más cosas, ¿no? A experimentar un poquito más. Sí que es verdad que hubo un vídeo que hizo hace poco que me hizo mucha gracia porque hablaba de que las marcas tenían que animarse a hacer más tallas grandes. Y digo, campeón, si te tenemos al lado, pero bueno, supongo que todavía no nos conocerá. No, porque además yo te diría que él, a ver, así a grandes rasgos, podríamos decirlo que no le dedicaba tiempo a vestirse, ¿no? Al final una camisa por encima y fuera. Incluso cuando iba al evento, bueno, pues ahí a lo mejor se arreglaba un poco más, pero en su día a día es como lo que podríamos decir un poco estereotipo, ¿no? De gordito, de me pongo un esto y una camisa encima abierta y fuera. Pero fíjate, todos ellos, es decir, o sea, todo este núcleo de gamers y tal, porque por ejemplo tú ves el Chocas y el es un cuadro que no hay por dónde cogerlo. Entonces, no exclusivamente porque sea o porque haya sido gordo o siga siendo gordo, sino porque yo creo que son gente, pues por su estilo de vida, no son gente que realmente le presta tanta atención ni le dedique tiempo. Entonces no creo que sea única y exclusivamente por eso, sino yo también creo que influye, que puede ser que también, pero influye un poco que ese núcleo no creo que se... No destacan por el vestido. No creo que se destaquen por eso, ni por el peinado tampoco. ¿Qué te parece? No sé si conoces el canal de Pretty Yole, que habla sobre tallas grandes, pero para mujer. No tengo el placer, de conocerla. Bueno, pero en general, ¿qué dirías de la ropa de tallas grandes de mujer? Bueno, bajo mi punto de vista... De lo que conozcas, claro, porque eres más experto en hombres. Sí. El mercado de mujeres es mucho más amplio. Es decir, una mujer tiene muchísima más variedad, incluso en marcas fast fashion como en slow fashion o como marcas más premium, siempre dentro de la moda han tenido muchas más opciones estéticamente y creo que, por supuesto, todavía no estamos en el escenario ideal. Es decir, el escenario ideal es que cualquier persona entre en cualquier tienda y se pueda vestir con lo que le guste. Eso sería lo idílico, pero tanto las personas con tallas grandes como las personas con tallas muy pequeñas. Es decir, el escenario idílico sería ese. Desafortunadamente no es así. Entonces, sí que es verdad que afortunadamente el mercado de mujeres es mucho más amplio. De hecho, hubieron iniciativas como, creo que era Violeta by Mango, Adolfo Domínguez también tenía o tiene una sección exclusivamente de tallas grandes. Es decir, las mujeres afortunadamente siempre han tenido más alternativas, pero por supuesto todavía queda muchísimo más trabajo como en todos los aspectos. ¿Cuál dirías que es el futuro? Ya me lo has dicho, que el idílico es pero no sé yo si vamos a poder llegar, pero digamos de aquí a 10 años, ¿cuál dirías que es el futuro de la moda? De la moda en general, creo que soy un poco pesimista y es que al final van a haber como dos sectores, uno más pureta, que yo creo que ya está empezando a ver, y uno muy mainstream, donde en uno se va a premiar muchísimo las calidades, el fit y todos los acabados finalizados, etc., cero marquista, y el otro está 100% influenciado por la marca, 100% influenciado por la marca y la tendencia, 100%, cada vez muchísimas más microtendencias que tienen muchísimo menos sentido, donde todo va a volumen, donde cero calidad, donde la personalidad brilla por su ausencia y todo se va a lidiar por popularidad del momento. Entonces, al final vivimos como en una sociedad. Las redes sociales han sido un arma de doble filo y para nosotros lo son, es decir, nos pueden dar cosas muy positivas y desafortunadamente para la moda vemos muchos sinsentidos. O sea, yo hay cosas que digo, pero
pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estás pagando? Y además, precios desorbitados por productos que no tienen no tienen sentido y al final son generaciones o personas muy influenciables donde tienen una necesidad de un sentimiento de pertenencia muy grande. Entonces luego hay como otro sector donde tienen toda su pirámide de Maslow cubierta, donde sus necesidades también y tienen un comportamiento de compra mucho más lógico y consciente, ¿no? Donde no les importa invertir, pero saben en lo que están invirtiendo e invierten en prendas lógicas. Entonces creo que eso se va a evidenciar mucho más y creo que las medias tintas se van fuera. Es decir, va a ser o todo muy barato o más premium. O más premium. ¿Crees que las marcas especializadas, que yo creo que las está empezando a ver, no solamente, o sea, no como en tu caso, en tu nicho, pero hay muchos nichos al final, yo creo que vamos hacia un mercado más especializado que a mí me encanta, la verdad. O sea, que cada marca sea especialista a lo suyo y no una generalista de yo hago aquí 4 tallas y te apañas bien y si no, pues también. Sí. Para mí, parte del futuro de la moda, y esto es una pregunta de cómo lo verías tú, es la ropa a medida. Que todo sea a medida, desde una camiseta hasta un pantalón vaquero. A mí me encantaría, pero creo que es muy complejo. O sea, la producción, o sea, el concepto es utópico, es un poco como lo que hablábamos antes. El concepto es como muy utópico, de que una persona... Pero, ¿cómo lo traducimos eso en el día a día? Los clientes van a estar dispuestos a los tiempos de espera, a lo mejor que... ¿sabes? Están mal acostumbrados. Claro, no, y además, justamente esto lo hablaba con una persona bastante importante dentro del sector. Y me comentaba que España es el país más fast fashionizado del mundo, uno de los más fast fashionizados del mundo. Es decir, al final, unas de las grandes casas de fast fashion nacieron aquí en España. Y incluso se dice que Amancio las inventó. O sea, exacto. Entonces, al final, estamos muy acostumbrados a lo inmediato. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas prendas que estoy completamente de acuerdo que va a ser así. Por ejemplo, el tema de sastrerías, todo este tema de tal. De hecho, debe de ser así. O sea, yo no concibo ciertas prendas si no es con un estudio personal. Pero luego hay ciertas otras cosas, como por ejemplo un denim, que se van a esperar a lo mejor 3 meses de producción para hasta que le llegue el... O sea, vivimos en una sociedad muy inmediata. O sea, ojalá sea así, pero lo veo complicado. Y esta pregunta va a sonar un poco estúpida, pero ¿crees que que yo creo que no, pero bueno... ¿Es la tendencia oversize actual algo bueno para las tallas grandes? ¿O incluso dirías que el oversize y la talla grande es lo mismo? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, eso es un error que lo cometen todos. Yo quiero ir oversize y me compro una talla más. No funciona así el oversize. El oversize es un corte, es un patrón. Pero me parece bien porque a lo mejor chicos que no podían vestir ciertas cosas, al tener un corte más oversize se le pueden poner... aunque no sea lo ideal, pero creo que es una tendencia que le quedan 4 días. Que le quedan 4 días. ¿Favorece de todas formas más una camiseta de corte oversize a alguien de talla grande? No necesariamente. También entraríamos en el corte del largo. Hay demasiadas cosas. Sí. Pero no necesariamente. De hecho, yo personalmente... hay como el mito de estoy gordo, me pongo algo muy grande y muy ancho y no es así. De hecho, cuanto mejor te quede, mejor más sea tu talla correcta, mejor te vas a ver. Te vas a ver más delgado incluso que si optas por ir mucho más ancho de lo normal, porque no te va a favorecer. Pero en cuanto a tendencia, le quedan 2 días. 2 días. ¿Tienes un tejido favorito? Que no sea quizá el tuyo, porque efectivamente va a ser el tuyo. Merino. Antes que estábamos hablando yo soy de Milk Kashmir, me enamora, el merino me enamora, Supima... Buenos tejidos, tienes buen gusto en los tejidos. Sí, depende para qué. Pero incluso estoy empezando a amar algunos sintéticos. Yo siempre he sido pero dependiendo para qué finalizados y para qué cosas... Estoy empezando a amar, más que sintéticos, tejidos más técnicos. Porque estoy como abriendo un poquito la mente, ¿no? Una vez ya tengo cubiertas ciertas necesidades como más diarias o más funcionales,
me estoy abriendo ya a ciertas posibilidades de, oye, es que hoy me apetece tener este look y no lo voy a conseguir con estos materiales, porque hay ciertas cosas que no las podemos conseguir. Entonces estoy como abriendo un poquito más el campo, pero siempre dentro de unos estándares. No, sí que es verdad que yo, por ejemplo, voy mucho, bueno, este año no podía ir, pero el Premier Vision en París, ¿has estado? No. ¿Ves? Tienes que ir. O sea, tienes que ir. Te vas a enamorar. O sea, son como no sé cuántos 1000 metros cuadrados de tejidos y calidades y fabricantes. O sea, es un poco como el Disneyland te lo digo, de los que nos gustan los tejidos y las picadas de la ropa. Y allí te vuelves loco, además, en 3 días no te lo acabas y allí disfruto mucho, ¿no? Cuando comparas incluso procedente, como hablábamos antes, ¿no? Depende de dónde procede el merino o el cashmere, tiene un tacto, tiene otro, y poder comprobarlo con la mano. Y que sí que es cierto, que esto también lo hablo mucho, que esto luego lo notamos 4. Es que esto luego la gente, no todo el mundo lo nota, pero ostras, es que cuando lo tocas es otro mundo, es otro mundo. Y ahora, para ir terminando, unas preguntas así un poquito más fuertes. Sí, yo te diría, ¿hasta qué punto? Porque podemos decir que efectivamente si tienes una talla grande, dependiendo evidentemente luego de qué talla grande tienes, pero podríamos decir que no es sano del todo tener una talla muy grande. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que hacer o no hacer, pero como tener esas opciones de, oye, soy una talla grande y voy a estar así toda mi vida? O incluso decir, oye, esto puede ser temporal. O sea, cómprate esta talla grande, pero quizá incentivar de alguna forma a... Quizá no estás en un estado de salud adecuado. Mira, a mí me parece como un discurso ciertamente peligroso entrar y abordar de una forma que no soy quien. Es decir, aquí entran en juego muchísimos factores. Y no necesariamente cierto volumen va ligado 100% a un estado de salud. De la misma forma que la falta de volumen quiere decir salud. De hecho, es que te voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo, como te comenté antes, yo siempre he sido gordo. Yo, para dejar de estar gordo, pasé por bulimia, anorexia y consumo de sustancias. Ahí, al yo poder adelgazar, todo el mundo me decía que estaba mucho más sano y que me veía mucho mejor. Por ende, continué con todo ello. Todo ello desembocó en unas situaciones personales muy graves y problemas de salud muy graves. Incluso me han acarreado problemas de por vida, es decir, crónicos, solo porque la sociedad me decía que estando delgado era como estaba sano. Entonces yo tenía prácticas no sanas para poder estar delgado, porque mi normopeso no es delgado. Yo ahora es cuando estoy en mi prime, ¿no? Mi normopeso, ¿no? Esta es mi realidad. Y mi realidad es que no soy delgado. Y yo soy sano no siendo delgado. Entonces, que queramos asociar ciertos volúmenes o ciertas formas a estados de salud es súper peligroso, porque además lo he vivido yo y toda mi generación. Yo he crecido en los 90 y los principios de los 2000. No podía haber época peor para los TCAs, peor. Entonces, claro, no siempre va de la mano. Y que pensemos que necesariamente lo es peligroso decirlo. Que existe, por supuesto, es decir, negarlo tampoco es positivo. Es decir, por supuesto, habrán personas de tallas grandes o gordas, como les queramos llamar, que tengan malos hábitos y que tengan problemas de salud. 100%. ¿Qué pasa? Nosotros no somos nadie, yo como empresa, para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. Yo le doy una solución estética. Como te comentaba antes, a partir de ahí muchas personas empiezan, a través de verse bien estéticamente, sufren ciertos cambios personales. Entonces, quizá esa es un poco nuestra forma de poner nuestro granito de arena. Y aunque no sea así, es decir, independientemente sea así o no, ¿qué pasa? Que esa persona entonces no se va a poder vestir porque tenga problemas de salud. ¿De dónde vienen esos problemas de salud? ¿Somos capaces nosotros de solucionarlos? ¿Somos quién nosotros para solucionarlo? Es decir, es como un debate tan amplio. Es demasiado complejo, sí. ¿Sabes? Que es abrir un melón enorme. ¿Sabes? Que me encantaría como ponerle solución a todos los problemas de salud del mundo, pero los de todas las personas. Porque de la misma forma, las personas que hemos tenido que pasar por TCAs, para entender que no es lo correcto tampoco un cuerpo delgado que sea sano.
todo lo contrario. Entonces, en mi caso, ¿eh? Entonces, claro, es como un poco qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces eso se lo dejo a Dios y yo simplemente aporto soluciones. ¿Qué opinas de los modelos de talla grande que ahora se están introduciendo en las pasarelas, en marcas que yo te diría que no están especializadas muchas veces en tallas grandes? Está bien que las marcas, por un lado yo digo, no lo digo como mal, pero que a lo mejor una marca como la tuya que esté especializada, oye, pues haga un desfile, ¿no? Imagínate en un futuro y todos serán tallas grandes. Pero que una marca te meta, pues aquí tienes a 24 delgadas y una más grande. Y otra en silla de ruedas. Y eso. Y otra, y a lo mejor alguno más así para meter variedad, pero... Sí, sí. Me parece un poco, me parecen que son muy caros. O sea, los modelos de talla grande son muy caros. Y también me parece que está todo, o sea, está bien, yo entiendo la intencionalidad, es decir, al final, oye, pues está dando visibilidad y todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que cuando lo bajamos a la tierra y yo voy a esa marca, o sea, yo soy consumidor de lujo. Yo consumo lujo toda la vida. Y yo me voy a un Saint Laurent y a mí no me caben ni los botines. Pero es que no me caben ni los botines. O sea, que todo muy bien, que hay muchas marcas que al final en la pasarela todo muy bien, pero luego tú vas a la tienda y tienen dos modelitos y claro, ya está. Entonces, claro, es como el cupo este que hay ahora en Hollywood de actrices, no sé cuánto porcentaje de actrices de color, no sé cuánto porcentaje, pues ahora que ahora también hay en las pasarelas un X porcentaje de minusvalía y X porcentaje de tallas grandes, me parece ciertamente insultante, ¿no? O sea, si te preocupa, que te preocupe de verdad, eso ¿sabes? Es. Si no te preocupa, no te preocupa y no hay problema, ¿sabes? O sea, que te deje de preocupar también. Pero no lo hagas porque quieres quedar bien frente al mundo, porque tú quieres ser una marca inclusiva. Mira, ya. De cara a la galería quieren hacerlo, pero claro, luego no lo son. Si quieres ser una marca inclusiva, pues ábrete un departamento de investigación y desarrollo como tenemos nosotros, investiga sobre los cuerpos de talla grande, o sea, pégate el curro que nos pegamos nosotros y me quito el sombrero. Pero si no, que porque tienes la capacidad de tener visualidad, o sea, de visibilidad, que lo hagas para, como el greenwashing, ¿no? Que hacen muchas marcas también, ¿no? Pues al final esto es un fatwashing, ¿no? Al final es un poco como que, oye, yo ya he puesto mi gorda ahí, ya está, ya tenéis a la gorda. Mi gorda y mi paralítica, ya está. Entonces, pues bueno, todo ok. Marca especializada en tallas grandes que no sea la tuya, existe en el mundo. En América hay más, En Estados Unidos hay más marcas. Hay una que me gusta mucho. A ver, ¿cómo te digo esto? Dinos el nombre. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Vale. Son diseñadores, mira, fíjate, son diseñadores que yo he ido a sus tiendas y me he podido comprar ropa. Por ejemplo, por ponerte ejemplo, bueno, no te lo voy a poner, es que no te lo voy a poner porque me quiero quitar. Pero sí, hay diseñadores que sí que es cierto que hacen, en Estados Unidos sobre todo, es un mercado más grande. Y hay personas que consumen lujo que precisan. Entonces, allí sí que hay más mercado. En Europa, no, nada, muy poquito. Muy poquito. O sea, como marca, cuando hablamos o sea, quitamos fuera el fast fashion, ¿eh? Muy poquito. Sí que es verdad que en partes, ciudades, o sea, países nórdicos, perdón, tienen como ciertas variantes porque son mucho más altos, lo que hablábamos antes, ¿no? Que los cuerpos son diferentes, pero no, de hombre no. O sea que muy poco. Estás tú y poco más. Sí, sobre todo aquí, yo y poco más. Sí que es verdad que en Estados Unidos es otro mundo, ¿eh? ¿Tu color favorito para prendas de vestir? Qué complicado también. Pero tiro mucho de azules y verdes. Azules y verdes, la verdad. Intento huir del negro, fíjate que es el estereotipo. Intento huir del negro. Nunca me he visto bien. Creo que es luego me hago un total look negro y me veo precioso, también te lo digo, pero por norma general intento ir del negro, porque no es un color que me sienta yo. ¿Tu prenda favorita? ¿O que esté entre las favoritas? Es que depende. Botas, la verdad. Es que he visto hoy con botas además y he dicho esas, se ve que son marca identidad de la casa. Además, mira, esto es algo muy curioso, pero siempre que tengo reuniones importantes voy con botas. O sea, no hay nada que me guste más. Además, yo siempre he llevado las típicas camperas, tal, y luego ya voy evolucionando e invierto en botas.
Me gusta mucho una bota. Y no produzco botas, que es lo raro, ¿eh? pero me encanta. Y última pregunta, ¿estilo que más te guste? Es que también depende mucho, pero depende el que más mucho. tú lleves, el que más te guste. Pero últimamente estoy muy workwear, me estoy adentrando mucho y yo siempre me identifico mucho, aunque hoy no tanto, porque hoy estoy más en modo empresa, pero en mi día a día y en mi core, yo siempre he sido como un conductor de tractor estadounidense, es un redneck de estos. Me ha gustado mucho esta estética. Hay un diseñador que he olvidado su nombre, que es mexicano, que la última colección que ha hecho una colección preciosa. Luego te pasaré el nombre si lo encuentro, porque es que es increíble. Y me gusta mucho cómo ha captado, cómo ha fusionado la inmigración mexicana en Estados Unidos y cómo lo ha traducido. Me ha parecido un trabajazo increíble. O sea, de verdad que ha tenido una colección que cuando me dio una envidia cuando la vi dije, wow. Sí, buenísima, buenísima. Y ya el micro es tuyo para dejar un pequeño consejo o lo que quieras decir a todos aquellos que tengan una talla grande y que a lo mejor tengan cierto complejo o lo que sea. Pues mira, un poco a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? Conócete, porque al final es lo más importante para quererse. Y al final esto es un poco introduciéndonos también por unos lares que no deberíamos, en todo el misconception que la gente tiene sobre el body positive, que no, la gente cree que el body positive es, estoy gordo y echas castilla. No, esto no funciona así. Al final, si tú estás bien, es decir, si tú no tienes problemas reales y tú estás bien, no te fuerces a ser algo que no eres ni puedes ser. Amate conforme eres, con lo que tienes, los recursos que Dios te ha dado. Yo es que últimamente estoy muy con Dios, no sé por qué, pero los recursos que el universo te ha dado, ámalos, ¿sabes? No intentes cambiar algo que estás forzando, algo que no es natural en ti. Y por supuesto, salvando de lado el tema de la salud, etc. Por supuesto, cuando hay problemas de salud hay que solucionarlos. Pero una vez eso está solucionado, aprende a disfrutar de ti mismo, a sacarte partido. Y el tema de los complejos es muy entendible y es muy fácil. Tienes que quererte y es que no funciona así. Entonces, son procesos muy largos. Yo lo único que animo es a intentarlo, a jugar, que la moda al final es algo para disfrutarla. Y para los chicos de talla grande, por norma general, es algo que se disfruta muy poco, todo lo contrario. Genera mucha fricción, genera incluso rechazo el hecho de ir a comprarte ropa. Y a mí lo que me gustaría es que los chicos que estén pudiendo ver esto de tallas grandes, que empiecen por donde quieran y como quieran, y que jueguen, que se lo pasen bien, porque al final esto se trata de esto, de disfrutarlo y de que no genere una frustración y que, por supuesto, coolfatguy.com. No tengo nada más que añadir. Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas un buen día.